¿Qué tal, amigos de CF Moto México? Vamos a hablar de uno de los detalles tecnológicos más importantes de CF Moto, que es esta cajita negra que tenemos aquí, que es el T-Box. ¿Y este T-Box para qué funciona? De entrada, gran parte de la mayoría de los vehículos de CF Moto ya lo incluye de serie. Aquí tenemos 800 NK o 450 MT, pero también la 800 MT Explore y varios de los modelos de CF Moto ya lo incluyen de serie. Pero casi ya todo el catálogo de CF Moto, salvo la 250 NK Fun, la única que no lo soporta. Todos los demás vehículos se lo puedes poner como un accesorio. ¿Qué es este producto? Es básicamente un módem, un módulo 4G. Utiliza las redes 4G de la red celular de México para conectarse. No utiliza tu teléfono, eso es importante. Este se conecta directamente a la red 4G que está disponible en todo el país. Y este lleva registros de telemetría de tu moto, todos los registros GPS, obviamente la tienes ubicable siempre en GPS, y también te da, al tener toda la conectividad, también le pueden llegar actualizaciones y mejoras a tu motocicleta a través de la aplicación de CF Moto. Y obviamente toda la información que genera el T-Box cae en la aplicación de CF Moto. Entonces todos los registros de telemetría y todos los registros GPS los vas a ver aquí. Aquí en la aplicación, obviamente tú cuando tienes tu motocicleta, cualquiera del catálogo de CF Moto, puedes tener todos los registros diarios de a dónde te mueves, de qué lugar a qué lugar vas, las distancias que recorres, de cuánto a cuándo fuiste ahí, la velocidad máxima, cuánto duró tu recorrido, la velocidad máxima, si inclinaste, si no inclinaste, si aceleraste, si frenaste muy fuerte. Y esto lo tienes obviamente cada vez que enciendes y apagas la motocicleta, se crea un registro que te dice el tiempo que estuviste arriba de la motocicleta y de dónde a dónde te moviste. Entonces lo tienes por mes, lo tienes por día y lo tienes por evento. Entonces es importante pues para que tengas ahí todos los registros de telemetría de la moto. Además, también tú puedes configurarlo. Obviamente puedes apagar la geolocalización del vehículo. También hay unas que se llaman geocercas, que tú lo que puedes hacer es crear una geocerca, un límite en la aplicación para que tú detectes cuando la motocicleta entra o sale de esa ubicación. En este caso la tenemos ahí de 500 metros, pero la podemos hacer de 2 kilómetros, la podemos hacer de 3 kilómetros, la podemos hacer más grande o la podemos hacer más pequeña y agregarle un nombre. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que cuando tú prestes la motocicleta, cada vez que alguien entre o salga de esa ubicación, te va a llegar una notificación. También tienes, obviamente, toda la configuración que tengas para la aplicación, de qué tan sensible. Uno de los detalles que tiene es cuando la moto está apagada y alguien la mueve o hay alguna vibración en la motocicleta, te va a llegar una actualización, te va a llegar una notificación donde te va a estar notificando eso, pero tú puedes programar qué tan sensible quieres que esa vibración sea y que obviamente te mande notificación. Si la quieres muy sensible o si la quieres que sea de plano cuando ya realmente alguien la está moviendo. Tienes las alertas también de lo que es el combustible bajo. Para cuando estás manejando, cuando llevas más de 4 horas, te va a mandar una alerta también para que descanses. Cuando tienes la motocicleta parada por más de 15 días, altas revoluciones y sobretemperatura en el motor, todo eso te va a estar avisando. Además, toda la configuración que puedes hacer en el tablero. Dentro de todas las configuraciones que tienes, también tienes un escáner. Puedes escanear directamente la motocicleta desde la aplicación y ahí te va a dar una conectividad, te va a checar que todos los sistemas de la motocicleta estén funcionando. Ahí, por ejemplo, pueden ver, ya se conectó a la moto, la MCU, la BCM, el T-Box, la EQ y el sistema de ABS. Me acaba de hacer una revisión y me dice que todo está correcto. Cabe mencionar que mi motocicleta es la que está aquí afuera, la tengo estacionada aquí afuera, por eso cuando tú ves el GPS en tiempo real, ahí nos está diciendo que yo estoy dentro de la ubicación y mi motocicleta está estacionada justo afuera de aquí de donde estamos grabando, de la agencia de Valle aquí en Monterrey. Entonces, toda esta información la tienes. Además, como les decía, las actualizaciones y mejoras que lleguen a la unidad, es importante distinguir dos actualizaciones. Algunas motocicletas, como la 450 MT, tienen Wi-Fi. Entonces, cuando la actualización llega directamente a tu motocicleta, quiere decir que es una actualización estética.
Quiere decir que va a cambiar algunas cosas de la interfaz de usuario, algunas cosas dentro de los menús. Si es una actualización que te llega directamente a la aplicación, implica obviamente que va a entrar ahí una actualización hacia los sistemas como la aceleración, como el ABS o alguna mejora en la electrónica que va a mejorar el desempeño de tu motocicleta. Entonces es importante que tengas tu aplicación actualizada con tus datos de usuario, y obviamente cuando compres una motocicleta de SF Moto, cuando salgas de la agencia, pues lo ideal es que lo tengas ahí para que ahí lleves tú todo tu registro de recorridos, y si hay actualizaciones y mejoras las puedas tener siempre cuando salen y que la tengas disponible y que tu motocicleta siempre esté actualizada. Detalle importante del T-Box también es, obviamente, cuando lo compras o cuando lo tienes en tu motocicleta, pues ahí vas a tener toda la información. Lo puedes quitar si vendes tu motocicleta. Es un detalle importante que debes de hacer. Si tú vendes la motocicleta, tú puedes desvincular de tu cuenta directamente de la aplicación, desvinculas el T-Box que tienes o la motocicleta, la desvinculas de tu cuenta, y entonces así si vendiste la motocicleta, el siguiente usuario puede tener uso o puede hacer uso del T-Box. Si tú compraste el T-Box como accesorio y vendes la motocicleta, lo ideal es también que puedas desvincular ese T-Box para que obviamente lo puedas poner en la próxima motocicleta, pero es importante. Por parte de corporativo o por parte de las agencias, tienen que hacer ellos una vinculación por sistema directamente con la gente de China para decir que la motocicleta cambió de dueño y este T-Box cambió de motocicleta o cambió de unidad. Entonces, no es nada más quitar y poner, es un proceso un poco más complejo, pero también lo puedes hacer. Entonces, es importante, el T-Box es el dispositivo de comunicación y de conexión directa con tu motocicleta. Y obviamente lo puedes conseguir, si lo quieres para tu motocicleta que no lo tiene de serie, lo puedes conseguir directamente en toda la red de distribuidores de SF Moto México, y ahí lo vas a poder conseguir. Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren saber algo más sobre el T-Box o sobre alguna de las tecnologías de SF Moto? Escríbanlo en la caja de comentarios para estar leyendo todas sus preguntas y todos sus cuestionamientos. Importante también, síganos en las redes sociales, suscríbanse al canal porque vamos a estar publicando todas las novedades de lo que viene todavía para este 2024 y para lo que viene para 2025. Nos vemos en el próximo video y estamos muy atentos a lo que nos escriben en redes sociales. Hasta luego.